Hola, hola amigos, bienvenidos a Historias de Cocina desde mi cocina y hoy les tengo una receta deliciosa, riquísima, golosísima, confites de naranja, pero no se equivoquen, no es ninguna naranja azucarada, así que déjense sorprender el día de hoy, así que ¡vámonos! Y aquí he lavado y desinfectado y pelado previamente unas naranjas, así que las he cortado de forma que es alargada y tampoco muy gruesa. He puesto una cucharada de sal y dejé que el agua hirviera, así que coloco el contenido de mis naranjas y así las dejo que hiervan unos 10 minutitos. Mira qué brillantes se notan desde ya, tenemos hermosas naranjas. Esto va a quedar una preciosura. Ahora sí, las colamos para sacarle todo el exceso de sal que tenía por el agua hervida. Así que lavamos y enjuagamos todo el contenido. Y así vuelvo a poner agua y las envuelvo y de esta forma las tengo para que hiervan unos minutos más, apenas rompe el hervor. Las vuelvo a colar y así me aseguro que ya no se encuentren más saladas. Eso sí, tengan cuidado de no romperlas mientras las cuelan. Y yo he preparado un lienzo, una toalla más bien, de cocina muy limpita. Así que las voy a dejar a mis cascaritas de naranja deliciosas para que ellas escurran. De esta manera se sequen. Las dejé unas cuantas horas. Así que ellas se secan y así tenemos parte del proceso ya bastante desarrollado. Así que tengan mucha paciencia. Ahora sí, preparémonos para el almíbar. Con unos 150 gramos de azúcar. Colocamos un poquito menos de una taza de agua para que tengamos un almíbar que va a formarse. Apenas rompe el hervor, entonces colocamos a nuestras cascaritas de naranja ya secas, pero tenían que envolverse primero, más bien tenían que secarse y así ellas van a cocinar con la ayuda de una cucharita que lo vamos a ir introduciendo en esta agua azucarada y la tapamos y empieza a hervir después de un tiempo y vamos a esperar que se vaya formando a fuego bajo un delicioso almíbar. Miren qué delicia, tenemos ya listo nuestro almíbar después de un poco de paciencia. Miren que ya están brillantes, pero es importantísimo ir por el proceso de secado. Yo aquí utilizo una rejilla, papel vegetal y una placa de horno y las voy colocando una por una para que ellas logren escurrirse y secarse un poquito. Miren todas ellas reunidas que se secan, hermosas, brillantes. Pero un consejo importante, este almíbar que hemos acá recolectado les va a servir para futuras preparaciones deliciosas y gourmets. Eso es parte del proceso, lo guardan en un frasco limpio y esterilizado. Muy bien, entonces continuamos con nuestro proceso y ya nuestras naranjas se han secado, se puede decir, no están llenas de humedad como al principio y ahora las embadurno en un plato lleno de azúcar. Bueno, en realidad no le puse tanto azúcar, más bien un poquito. Así que las voy así como quien dice que las voy masajeando, las voy apanando. Es un dicho, ¿no? No es ninguna panadura. Así que las coloco nuevamente en un papel vegetal en donde ellas van también a lograr secarse. Así que cuidado con las hormigas, porque este plato es muy dulce, pero es delicioso. Miren, y ahora hago el segundo proceso de la segunda tanda. Y ellas también merecen ser pasadas por esta deliciosa tanda de azúcar y embadurnadas mágicamente. Que las colocamos nuevamente en este papel vegetal. Trato de que no se rejunten demasiado todas para que no se me peguen. Bueno, hago lo que puedo, ¿no? Pero ustedes ya se las acomodarán también. ¡Qué hermosas! Así que miren cómo lucen, preciosas después de haberse secado y se guardan en un frasco hermético. ¡Wow! Y bueno, después de haber hecho este grandísimo trabajo, en realidad no lleva tanto trabajo, pero sí un poquito de paciencia, vamos ahora sí a probar este delicioso plato, esta deliciosa receta.
Aquí está, lo voy a enfocar en la cámara, a ver si se nota. Ahora vamos a probar, yo no aguanto más. Deliciosa para los postres, con un espresso, un café delicioso. Un saquito de naranja, una bolsita, lo pegan, hacen jugo. Pueden hacer una deliciosa mermelada de naranja, que pueden verla por aquí el enlace para que vayan a la receta. Cero desperdicio, señores y señoras. Si alguien tiene alguna sugerencia de algún plato que quiere que prepare, por favor déjenmelo en los comentarios con mi visto bueno. Así que nos vemos en nuestra próxima receta. No se olviden de seguirnos, denle like, persíganos en las redes. No persíganos, síganos en las redes. Y gracias por su apoyo. Nos vemos a la próxima recetita. Chao, chao.